Bienvenidos, gracias por venir. Ya veo que llega la información, más o menos va llegando. De todas formas, esto me imagino que muchos lo recibirán por PDF. Ahí hay en versión impresa, o sea que el que quiera alguno en versión impresa ahí tiene unos cuantos, ¿de acuerdo? Si no, pues ya traeré más. Bien, empezamos otro ciclo de conferencias de biotecnología. Entonces intentamos el recuperar algunas facetas de la biotecnología que todavía no tratamos, ¿eh? Entonces este curso va a haber una serie de conferencias que todas tienen, más o menos todas tienen su polémica, a nivel social, y son muy interesantes porque aparte de la cuestión científica también tienen un debate importante a nivel social, económico y político a veces, y con Trump yo creo que con más razones. Bien, entonces la conferencia de hoy, que también tiene su aspecto importante porque nos ha subido la inflación este mes, va de combustibles, de fuentes de energía, ¿de acuerdo? Entonces está a cargo de Gabriel Moncalián, que ya es un veterano, ya estuvo con nosotros en otra hace 2 años, yo creo, dando una conferencia de ingeniería genética. Gabriel es compañero mío del departamento de biología molecular, lo que pasa que es del área de genética y está adscrito al IBITEC. Entonces él es un tema que yo sé que llevó hace tiempo, yo no sé si seguirás haciendo algo de este tema, pero es una persona que conoce muy bien, lleva un seguimiento muy bueno del tema este. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es el título, es la biotecnología aplicada a biocarburantes ante el reto de las energías renovables. Entonces, como se puede intuir, es un tema que tiene hoy en día tiene vigencia, además es muy importante, porque esto, justo con las energías eólica y la fotovoltaica, aunque digamos esto no ayuda, tampoco no es tan limpia como las otras efectos de huella de carbono, porque esto deja su huella de carbono, se piensa un poco para estar prevenido en el momento que los carburantes de fósiles se vengan abajo, Lo que pasa que aquí ya entramos en la guerra de los lobbies económicos, los lobbies de poder, con las grandes compañías de petróleo que muchas veces son las que manejan el mercado. Por eso se entiende que de repente las energías renovables, la fotovoltaica y la eólica, que cuando fue potenciada, luego de repente resulta que parece que no hay que apoyarla, y en esto yo no sé cómo está en este momento el tema, pero me parece que hay un 10%, según tú pones ahí, que está escrito por la Unión Europea, que tiene que estar a la venta, por decirlo así. De todas formas, yo creo que es un tema que es muy interesante, ya repito, no solamente porque es una alternativa para los combustibles fósiles, sino que además también tiene el otro problema social, que yo me acuerdo cuando de repente en México hace 4 años el maíz de repente subió muchísimo, pues, es decir, el problema que tiene el obtener energía a lo mejor de biocarburantes, por el almidón, o de destilado de restos vegetales, pues tiene el problema que a veces coincide, digamos, un poco en el mismo mercado que el de los alimentos, sobre todo en regiones que no tienen mucho alimento disponible. Entonces esto ya genera otro problema. Entonces ya vemos que no es solamente la parte, digamos, científica de cómo se genera esto, sino que también trae cola. Bueno, yo simplemente le agradezco a Gaby que haya venido hoy a explicarnos este tema, que ya digo, es muy interesante. Yo creo que es una persona que conoce lo suficiente como para que nos pueda poner al día y explicarnos los hechos. Gracias, Manolo, por la introducción, y bienvenidos todos a esta primera sesión del ciclo Biotecnología para Todos. Como bien ha dicho Manolo, la charla de hoy va a tratar sobre el tema de la biotecnología para la producción de biocarburantes ante el reto de las energías renovables. Entonces, yo lo que quiero, sobre todo, un poco por el título de las charlas y por mi background, sobre todo, es lo que quiero presentar, lo que estamos haciendo desde el campo de la biotecnología para ver si podemos solucionar los problemas que pueda haber en cuanto a la producción de biocarburantes que nos sirvan para solucionar el reto que tenemos de las energías renovables, que, como bien dice Manolo, quiere que se utilice hasta un 10% de la energía en forma de energía renovable, en forma de biocarburantes para el transporte en el año 2020. Pero esto lo vamos a ver poco a poco a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, vamos en primer lugar a ver lo que es un biocarburante.
Entonces, un biocarburante se puede definir en general como una mezcla de sustancias orgánicas obtenidas de biomasa que se utiliza como combustible en los motores de combustión interna. Entonces, esta definición puede que no diga más que un compuesto más, pero la importancia de fondo que tiene esta definición de biocarburante es que hoy en día son las únicas compuestos, es la única alternativa al combustible fósil. Entonces, si queremos dejar de utilizar combustible fósil, hoy en día la única y mejor alternativa que existe es la del uso de los biocarburantes. Concretamente, se han desarrollado hasta la fecha sobre todo dos biocarburantes, el bioetanol por un lado y el biodiesel por el otro lado. La importancia de estos dos radica en que el bioetanol se puede mezclar con gasolina hasta cierto nivel sin que afecte al rendimiento del vehículo, mientras que el biodiesel, como su nombre indica, se puede mezclar también con biodiesel, con gasoil, sin que tampoco afecte al rendimiento del vehículo hasta ciertos niveles, sin tener que cambiar el motor. Entonces esto es muy importante, que sin cambiar el parque automovilístico podemos empezar a utilizar estos biocarburantes lógicamente renovables, estos carburantes no fósiles desde el día cero, ¿vale? Entonces, la razón de ser de estos biocarburantes, como ya digo, sustituir a los combustibles fósiles sobre todo. ¿Por qué? En primer lugar, por el cambio climático. Todos sabemos que el uso de combustibles fósiles está haciendo que extraigamos estos combustibles fósiles que llevan depositados en el subsuelo durante muchísimos años y emitamos el CO2 en la atmósfera, con lo cual se está creando el efecto invernadero y está aumentando la temperatura del planeta. Entonces, en ese sentido, lo más, el acuerdo más importante que ha habido en los últimos años es precisamente el acuerdo del año pasado, el llamado Acuerdo de París, aunque realmente se firmó a finales del año pasado en Nueva York, que lo ratificaron 195 países, prácticamente todo el mundo, y que a pesar de que no contiene números concretos en cuanto a uso de energías renovables, sí que tiene el compromiso de no aumentar la temperatura del planeta en más de 2 grados. Entonces, está claro que si seguimos utilizando combustibles fósiles y seguimos emitiendo CO2, la temperatura del planeta va a seguir aumentando. Entonces, para evitar que aumente más de 2 grados, cada uno tiene que tomar las medidas que hagan falta, pero este es el acuerdo. Entrando en vigor en el 2020, vamos a hacer que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados. ¿Cómo? Pues sobre todo con políticas bioenergéticas, obligando a que se utilicen estos biocarburantes o en el transporte o energías renovables en el resto de uso de energía. Así, todo esto está centrado en el transporte. La Unión Europea obligaba al uso de un 5,75% de biocarburantes para transporte en el año 2010, que llegará a un 10% en el 2020. Y veis aquí otras cifras: Estados Unidos 30%, India 20%, Brasil 25% en diferentes años, para que al final, aproximadamente en todo el mundo, el 20% de los carburantes de locomoción sean biocarburantes en el año 2020. Además de esta razón de ser, que de por sí es muy importante, y de hecho es la razón principal de ser de los biocarburantes, tenemos una segunda razón que no deja de ser importante, que es seguridad en el suministro. No es lo mismo depender de países productores de petróleo, como puede ser Venezuela, como puede ser Irán, como puede ser Irak, como puede ser Arabia Saudí, no he mencionado a España curiosamente, que depender de uno mismo. En lugar de depender de todos estos países que, aparte de sus conflictos económicos, pues lógicamente manejan el precio del petróleo y pueden hacer que la economía no sea rentable o tener problemas económicos por el precio de este combustible, no es lo mismo si dependemos de ello que si somos capaces de producir nuestro carburante. Si en lugar de depender del petróleo dependemos de los biocarburantes, esta seguridad en el suministro va a estar garantizada. Esto es un hecho además porque, lógicamente, el petróleo, los combustibles fósiles no son infinitos. Hay una cierta cantidad de combustibles fósiles almacenada y llega un momento en que estos combustibles se agotan. De hecho, esto fue la razón principal por la que hace una década aproximadamente se empezó a hablar del uso de los biocarburantes. Se empezaba a sacar cada vez menos petróleo y el rendimiento de la obtención de petróleo era cada vez menor, entonces había que buscar una solución. ¿Por qué? Porque
Además, lógicamente, cuanto más difícil era extraer el petróleo, más caro era el petróleo. Vemos que desde el año 87 hasta el 2008 hubo un aumento considerable del precio del petróleo. Pasamos de estar el petróleo a $40 a llegar a unos $150. Y en esa época se hablaba ya del techo de los $200, a partir del cual ya, pues lógicamente, íbamos a tener muchísimos problemas económicos por la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. ¿Qué ocurrió? Pues en esta época empezaron la recesión, empezó la crisis económica mundial, que hizo que el precio de petróleo bajase transitoriamente. A partir de aquí volvió a subir, pero hubo otro acontecimiento quizá más importante que este pico aislado del año 2008, que es esta curva de aumento de aquí. Aquí vemos la producción de petróleo en Estados Unidos y vemos que a partir de 2012 ha empezado a aumentar esta producción, curiosamente. Vemos que, vemos que este aumento aparece más o menos a la vez que esta bajada del precio del petróleo. ¿A qué se debe este aumento y esta bajada del petróleo? Pues a la tecnología o a la técnica que todos conocemos actualmente, que es la técnica de fracking. Prácticamente todo este aumento de producción de petróleo en Estados Unidos se debe a la aparición del fracking, que ha hecho que aumente casi el doble la producción y por tanto disminuya el precio. ¿Esto en qué está relacionado también? Pues el interés de los biocarburantes. Cuanto más fácil sea seguir obteniendo combustibles fósiles, menos interés va a haber en los carburantes, a no ser de que haya una política en contra del uso de los combustibles fósiles para evitar el efecto invernadero. Esto ha hecho también que es importante la relación entre el precio de los biocarburantes y el precio de los combustibles fósiles. Esto es el precio medio en el mes de octubre del año pasado, o sea, son precios muy recientes. Y vemos que el galón de etanol o de bioetanol tiene un precio inferior al galón de diésel o al galón de gasolina, mientras que el galón de biodiesel tiene un precio muy similar. Sí que es verdad que en esta cifra no está que el rendimiento del etanol o del bioetanol o del biodiesel es un poco peor que el de los combustibles fósiles. Un litro de biodiesel o de bioetanol rinde aproximadamente un 4% menos que un litro un litro de gasolina con un 10% de etanol rinde un 4% menos que un litro de gasolina al que no hemos añadido etanol. Esas son las cifras reales. Entonces, al final, lógicamente, el rendimiento es peor y, por tanto, el precio, a precio de hoy del barril de petróleo, digamos que no es realmente rentable, ¿vale? Pero sí que si nos ponemos en 150 o 200 dólares, ya incluso teniendo de lado el efecto invernadero, puede ser rentable el uso de combustibles renovables o biocarburantes. Además, como tercer punto, el desarrollo rural, ya que la aparición de estos biocarburantes va a hacer que ciertas regiones en todo el mundo, en las que la gente está abandonando por el decaimiento de la agricultura, puedan volver a recuperar gente y a recuperar riqueza por el cultivo de semillas oleogénicas o de cereales para la producción de etanol. Bien. Volviendo a estos biocarburantes o biocombustibles, estos biocarburantes hoy en día se denominan biocarburantes de primera generación, porque sin un desarrollo excesivo se ha empezado a producir etanol como se ha producido etanol toda la vida, es decir, por fermentación de azúcares que se han almacenado en los productos agrícolas por fotosíntesis. El CO2 de la atmósfera se almacena en forma de azúcares en las uvas, por ejemplo, y utilizando una levadura como Saccharomyces cerevisiae somos capaces de fermentar estos azúcares para producir un mosto que por destilación nos va a dar lugar a un alcohol que, deshidratándolo, nos da lugar al bioetanol que podemos utilizar en un coche de gasolina. Entonces, en este caso,
no es que estemos limpiando la atmósfera, lo que estamos haciendo es no ensuciándola, estamos tomando el CO2 de la atmósfera por medio de las plantas lo convertimos en azúcar y por medio de los coches lo volvemos a liberar a la atmósfera como CO2. Entonces, el CO2 que estamos emitiendo es el mismo que hemos utilizado para generar el biocarburante. Entonces, el rendimiento neto sería cero en este caso, ¿vale? Y por tanto, no estaríamos aumentando no estaríamos contribuyendo al aumento de la temperatura en el planeta, que es lo que quiere el Acuerdo de París. Para obtener los azúcares que se puedan fermentar, tradicionalmente tenemos cultivos, tenemos plantas que producen azúcares directamente, como puede ser la remolacha azucarera, la caña de azúcar o la melaza. A partir de estos compuestos, de estas sustancias, podemos directamente obtener el azúcar que con la levadura da lugar al etanol. Si en lugar de tener caña de azúcar, como puede ocurrir en Brasil o en otras regiones, no tenemos caña de azúcar, sí que podemos utilizar cereales que acumulan el azúcar, la glucosa, en forma de almidón. Este almidón, por una hidrólisis sencilla, se descomponen los azúcares que las componen y es muy fácil de fermentar y de producir etanol a partir de cereales también. Sin embargo, lo que es más complicado es obtener etanol de los residuos o de la biomasa lignocelulósica. La biomasa lignocelulósica, que está contenida en la madera, residuos de poda y residuos sólidos urbanos, esta lignocelulosa está compuesta por tres compuestos: hemicelulosa, lignina y celulosa, de los cuales la celulosa sería un polímero de glucosa que podríamos utilizar para fermentar, y la hemicelulosa también sería un polímero de azúcares de 6 átomos de carbono o azúcares de 5 que también podríamos fermentar. El problema es que la biomasa lignocelulósica es muy recalcitrante, es muy difícil de hidrolizar. No sé si algunos conocen la industria del papel, pero en el fondo para obtener papel, para obtener la celulosa a partir de la madera, lo que hace falta es grandes tanques, pHs muy bajísimos y unas 15 horas de ebullición o de alta presión y alta temperatura. Es un proceso muy complicado el extraer la celulosa porque es difícil romper esa pared de lignina de la madera. Entonces, al final de lo que se trata es obtener el azúcar de la lignocelulosa, que es lo más abundante, pero a día de hoy todavía hay que desarrollar el proceso. En cuanto al biodiesel, el biodiesel se obtiene directamente del aceite. Cualquier aceite vegetal o animal, es decir, triglicéridos, que es el principal componente del aceite, se puede transesterificar por medio de metanol en medio básico a cada molécula de triglicérido, cada molécula de aceite, a una molécula de glicerol y 3 moléculas de éster metílico de ácidos grasos. Pero bueno, estas moléculas de éster metílico no son otra cosa que lo que llamamos ahora biodiesel, porque mezclado con el diésel fósil puede ser utilizado en los motores de combustión diésel sin necesidad de hacer cambios adicionales. Aquí, bueno, pues si tienen interés, tengo incluso la receta del biodiesel casero, porque es un proceso tan sencillo que cualquiera con el aceite de freír puede obtener biodiesel en su casa. Simplemente se mezclan todos los componentes y al final se decanta el biodiesel con un decantador para separarlo del glicerol. ¿Qué ocurre con estos biocarburantes de primera generación? Pues el problema de estos biocarburantes de primera generación, un poco como ha dicho Manolo, tiene diversos problemas. El primero de ellos es que son poco eficientes en el uso de la tierra. Se han hecho cálculos que para abastecer a España de biodiesel haría falta cultivar, por ejemplo, girasol y producir aceite de girasol absolutamente en cualquier esquina de todo el país. Entonces no es rentable. O sea, echas números de la superficie cultivable de España y de la superficie que necesitarías para producir grandes volúmenes de biodiesel y no dan los números, ¿vale? Entonces es poco eficiente en el uso de la tierra y hay que mejorarlo. También son poco eficientes en reducir el efecto invernadero. Esto sobre todo un poco por la avaricia humana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que
en vista del desarrollo de los biocarburantes, se ha empezado a plantar, por ejemplo, palma en Indonesia. Para plantar palma en Indonesia, ¿qué se hace? Se queman todos los bosques de Indonesia y se planta la palma. Entonces, solamente en volver a, digamos, en captar el CO2 que has emitido por quemar todos los bosques de Indonesia lleva muchísimo tiempo y al final lo que estás haciendo no es reducir el efecto invernadero, sino en este caso a corto plazo has aumentado todavía incluso más el efecto invernadero, ¿vale? Además son poco rentables, son exitosos solo por subvenciones y esto realmente estoy hablando del dólar a 150, 200 euros o 200 dólares el barril. Si hablamos del petróleo, a 50 dólares el barril, es un negocio ruinoso vender biocarburantes. Y además, como decía Manolo, tenemos el peligro de que se empieza a producir combustible o carburante en lugar de utilizar alimentación. Y suba, por ejemplo, como pasó, el precio del maíz y suba el precio de las tortillas de maíz en México por culpa de que los productores de maíz preferían vendérselo a las empresas productoras de bioetanol americanas que a las empresas productoras de harina de maíz mexicanas, ¿vale? Entonces, todo esto son los problemas que han surgido y que se observan de estos biocarburantes de primera generación. ¿Solución? Pues la solución, hay diferentes soluciones: obtener semillas energéticas que no se utilicen para la alimentación humana, utilizar otras fuentes de aceite como pueden ser las algas y sobre todo la fuente más, digamos, la solución más factible es la de la obtención de bioetanol de lignocelulosa. Pero así todo, para estas tres soluciones o para todas las soluciones que se quieran pensar, en muchos casos se necesita desarrollo y optimización y para ello es para lo que estamos los biotecnólogos, los institutos de biotecnología y la biotecnología en general. Igual, antes de pasar a la segunda parte, igual si tienen alguna duda concreta sobre esto, y bueno, si no, lo discutimos al final, el tema ya más sobre los biocarburantes, porque ahora lo que quería era eso, un poco ver las soluciones que da hoy en día la biotecnología, concretamente al tema de los biocarburantes, pero se puede extrapolar pues, a biomedicina, a producción de tomates transgénicos o a producción de enzimas para uso como detergentes, ¿vale? ¿Qué es la biotecnología? Pues la biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Según esta definición general, biotecnología es lo que tenemos aquí. Biotecnología es la producción del queso y biotecnología es la producción del vino. Pues es que sí que es verdad que cuando uno piensa en biotecnología no piensa en producción de queso o producción de vino, sino que piensa en tomates transgénicos o en curar el cáncer en un hospital, ¿vale? Entonces, para ello, lo que digamos vamos a jugar con dos términos. Uno, la biotecnología tradicional, que es la tradicional, la que se lleva utilizando hace miles de millones de años, que es el uso de organismos vivos, como son las levaduras, para producir un producto, y la biotecnología moderna, en la cual ya no nos vamos a conformar con lo que la naturaleza nos ofrece, con los organismos vivos que la naturaleza nos ofrece, sino que ya sabemos cómo modificar esos organismos para que produzcan lo que nosotros queremos, ¿vale? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, volviendo al etanol lignocelulósico, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues hoy en día sabemos obtener etanol por fermentación de glucosa y sabemos obtener etanol por fermentación de glucosa derivada del almidón, de los cereales. Sin embargo, es mucho más complicado obtener etanol de la biomasa lignocelulósica, que digo que es mucho más recalcitrante y mucho más difícil de tratar. Entonces, para obtener etanol a partir de esta biomasa, digamos, se ha analizado el problema y se ha visto exactamente dónde estaban los cuellos de botella para que el problema fuese económico y fuese viable y rentable. Y concretamente, los cuellos de botella están, en primer lugar, en las plantas. Las plantas tienen esa pared de lignocelulosa que es muy difícil de hidrolizar y, por tanto, a lo mejor modificando las plantas podríamos mejorar esta producción de etanol a partir de la biomasa lignocelulósica.
Por otro lado, la estructura de los azúcares. He dicho que la biomasa lignocelulósica tiene o celulosa o hemicelulosa, pero sobre todo celulosa, en la que tenemos un polímero de glucosa que hay que romper para que podamos utilizar esa glucosa. Entonces, también se está desarrollando las herramientas para romper ese polímero de celulosa. Y luego, además, hay, dentro de la lignocelulosa hay tanto azúcares de 6 átomos de carbono como azúcares de 5, y los azúcares de 5, por ejemplo, la levadura de la cerveza, la Saccharomyces cerevisiae o la levadura del vino, no es capaz de utilizar. Entonces, si queremos fermentar hemicelulosa, que es una buena parte de estos compuestos, no podremos utilizar Saccharomyces cerevisiae, tenemos que utilizar otro microorganismo. Entonces, también se está trabajando en la mejora de estos organismos para la producción de etanol. Pero lo vamos a ver paso a paso y voy a ir analizando las soluciones que está dando hoy en día la biotecnología. Entonces, comenzando con el primer caso, el caso de las plantas, voy a hacer un pequeño repaso al dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular dice que cada uno o cada célula es lo que es, sobre todo debido a que cada célula tiene unas proteínas concretas que están codificadas por el ADN presente en esa célula, ¿vale? Entonces, las células de la planta son como son y sus hijas van a ser como son porque tenemos un ADN que codifica para unas proteínas típicas de la planta y además porque esa planta las plantas hijas de esta planta heredan ese ADN de la planta madre, ¿vale? Entonces, esto que ya se supo a mediados del siglo pasado fue muy importante para el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante creada por Stanley Cohen y Herbert Boyer en el año 73. Sin entrar en detalle en lo que muestra la diapositiva, en este caso lo que hacemos es coger un fragmento de ADN de un organismo y, digamos, trasplantarlo a otro organismo que no tenía por qué haber tenido ese fragmento de ADN, ¿vale? Con lo cual, ese segundo organismo pasa a tener propiedades del primer organismo que antes no tenía. A mí me gusta mucho poner este ejemplo porque yo creo que es el más visual y muy fácil de entender, que es la producción de organismos fluorescentes verdes. Sabemos que esta medusa es fluorescente verde porque parte de su ADN tiene un fragmento que codifica, que dice que exprese una proteína que es fluorescente verde. Pues si cogemos ese fragmento de ADN de la medusa y se lo introducimos a una bacteria, vamos a hacer que las bacterias sean fluorescentes verdes. Y si esto lo hacemos con un conejo incluso, vamos a hacer que el conejo sea fluorescente verde. Esta es la potencia de la tecnología del ADN recombinante. Entonces, esta tecnología es la que se ha utilizado también para generar plantas transgénicas, o para generar todas las plantas transgénicas que se generan, y en el caso del etanol lignocelulósico, sobre todo con dos objetivos. En primer lugar, generar plantas que crezcan lo más rápido posible y lo más alto posible, ¿vale? Como veis estas hierbas de aquí, miscanthus, que veis la altura que tienen, doblan la altura de una persona, ¿vale? Luego ahí podríamos entrar en problema del uso del agua, fertilizantes, etcétera. Pero bueno, de momento lo que se quiere es optimizar el uso de la tierra y que en menos superficie tengamos mayor cantidad de biomasa lignocelulósica. Entonces esto se ha conseguido por medio de la ingeniería genética. Y también por medio de la ingeniería genética se quiere crear, todavía no se ha conseguido del todo, se quieren crear plantas que en lugar de tener una lignina muy difícil de hidrolizar, tenga lo que se denomina una cremallera de lignina. Una lignina que sea lo suficientemente rígida para que la planta crezca, pero en el momento en que queramos hidrolizar la planta, en el momento en que queramos romper la planta, sea mucho más fácil de romper que la lignina tradicional. Entonces, para ello tendremos que introducir en la planta genes que codifiquen para otro tipo de enzimas que produzcan otras reacciones, o incluso modificar los propios genes que tenga la planta, ¿vale? Bien. En el caso de los azúcares, lo que se está trabajando desde hace tiempo es con unos enzimas o con unas proteínas cuya función es la de degradar la celulosa, degradar la celulosa presente en la biomasa lignocelulósica, y estas celulasas típicas tradicionales están presentes tanto en el estómago de los rumiantes, que necesitan esa celulosa para alimentarse,
como en los hongos que causan la putrefacción de la madera, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la biotecnología, esas enzimas, esas proteínas son muy poco eficientes. No podemos coger y dejar un trozo de madera y esperar 5 años a que los hongos acaben pudriendo la madera y acaben degradando la celulosa. Queremos un proceso muchísimo más rápido. Entonces, para facilitar, para optimizar ese proceso, utilizamos lo que denominamos ingeniería de proteínas. No vamos a utilizar la proteína que la naturaleza nos ofrece, sino que vamos a modificar esa proteína para que haga lo que nosotros queremos. ¿Cómo realizamos esa mejora? Ya digo, por la tecnología denominada ingeniería de proteínas, que no es otra cosa que el diseño y mejora de las proteínas. Lo que hacemos es, una proteína, la introducimos diferentes variantes y por medio de un proceso de selección escogemos la que mejor se adapta a nuestras necesidades, la que hidroliza la celulosa más rápido o la que dura más tiempo envasada en la nevera, por ejemplo, ¿vale? Entonces, para hacer esto, lo que utilizamos es hacemos mutaciones en el ADN que dan lugar a mutaciones en la proteína. ¿Bien? Pero, así como el ADN es una molécula regular, todos saben más o menos, el ADN está compuesto de 4 bases nitrogenadas, A, C, G, T, pero en el fondo la estructura va a ser siempre esta, una doble hélice regular, ¿vale? Según las letras que haya, van a dar lugar a una proteína o a otra, que tendrán una secuencia de aminoácidos también lineal. Pero en el caso de las proteínas, así como en el ADN, la estructura no es importante porque siempre va a tener esta estructura, en el caso de las proteínas la estructura es muy importante, porque no es lo mismo tener una proteína con esta forma, por ejemplo, que una proteína con una forma completamente diferente. No es lo mismo una proteína que tenga, vamos a decir, un hueco, un agujero de un tamaño mayor o de un tamaño menor, porque si el tamaño es mayor, el sustrato será mayor, si el tamaño es menor, el sustrato va a ser menor. Y nosotros podremos incluso modificar el tamaño de ese centro activo para jugar con el sustrato que sea procesado por esta proteína. Entonces, es muy importante no solo conocer la secuencia de la proteína, los aminoácidos, las letras que tiene la proteína, sino también la estructura tridimensional, que es lo que muestro yo aquí. Bueno, esto no, si les interesa echar un vistazo, lo voy a poner por aquí. Es un modelo de una impresora tridimensional, tanto del ADN como de la proteína. Pero bueno, quería sobre todo eso, destacar la importancia de la resolución, del conocer la estructura tridimensional de las proteínas. Y eso es una de las cosas que hacemos en nuestro laboratorio en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Para resolver, no voy a entrar muy en detalle en ello, pero para resolver la estructura de las proteínas tenemos en primer lugar que cristalizarlas, formar cristales de proteína para que actúen como lupa, porque después, una vez que tenemos estos cristales, lo que vamos a hacer es someterles a la acción de un haz de rayos X. Estos rayos X van a interaccionar con la proteína y según la estructura de la proteína nos van a dar un mapa de difracción o nos van a dar otro mapa de difracción. Y a partir de este mapa de difracción de los rayos X vamos a ser capaces de deducir la estructura de la proteína. Ya digo, no quiero entrar muy en detalle, pero simplemente decir que nosotros en el instituto tenemos las instalaciones suficientes para producir estos cristales de proteína y una vez que tenemos los cristales, pues tenemos que ir a un lugar donde se produzcan rayos X de alta calidad, como son los sincrotrones, los aceleradores de electrones. Típicamente el de Grenoble o este que tiene esta forma curiosa como de caracol, que es el nuevo sincrotrón que se ha inaugurado en Barcelona. Entonces, una vez que, en este caso, lo que hacemos es mandar el cristal congelado al sincrotrón y desde aquí, desde el instituto, manejamos el robot para que realice la difracción de los electrones, la difracción de los electrones de la proteína por los rayos X y según la estructura de esta proteína, según la difracción, conoceremos la estructura de la proteína, ¿vale? Bueno, un poco sobre todo para que sepan en qué gastamos sobre todo nuestro tiempo por la importancia que tiene el conocer esta estructura de la proteína. Una vez que conocemos la estructura de la proteína, podemos hacer
lo que se llama diseño racional de proteínas. Cogemos la estructura, la analizamos y decimos, bueno, el ejemplo que acabo de poner, si queremos que en lugar de cortar la celulosa por el centro, que sea una endoglucanasa, la corte por los extremos, que sea una exoglucanasa, lo que tenemos que hacer es modificar el centro activo de tal o cual forma. Bien, eso lo vamos a ver a partir de la estructura. Pero también, conociendo o sin conocer la estructura, podemos hacer lo que se denomina evolución dirigida, que es mutar, cambiar la proteína, vamos a decir, a lo loco, al azar, y luego por un sistema de selección ver cuál de ellas es más eficiente en realizar lo que estamos realizando. Por ejemplo, tener una celulosa que cuando es cortada nos da fluorescencia. Entonces, cuanto más activa sea nuestra proteína, mayor cantidad de fluorescencia vamos a obtener. Tenemos una variante de 100.000 proteínas diferentes, las analizamos en una placa, y entonces el pocillo que dé mayor cantidad de fluorescencia será el que tiene la proteína más activa. Esa es la que nos interesa a nosotros para producir el bioetanol. Entonces, de eso se trata. Escoger las celulasas y modificarlas para mejorar su actividad. Mejorar su actividad puede ser o que sean más activas, que que hidrolicen mayor cantidad de celulosa por unidad de tiempo, o incluso que sean más estables, que no tenga el productor de bioetanol no tenga que comprar celulasas una vez a la semana porque se les estropean, como los yogures, sino que aumentemos la vida de estas celulasas y duren pues 1 año, 2 años o lo que duren, ¿vale? Estas cosas son las que se pueden hacer con la ingeniería de proteínas. Aquí vemos, pues con esta resolución de estructura y con este conocimiento, vemos cómo una cadena de celulosa es hidrolizada en sus subunidades por medio de esta celulasa, que vemos cómo está caminando a través de la celulosa y produciendo estos dímeros de glucosa. Aquí, bueno, simplemente para mostrar la estructura de la celulasa como la verían los rayos X, o sea, esta sería la densidad electrónica de la celulasa, pero vemos el centro activo y dónde está localizada la celulosa, ¿vale? Y incluso con esta otra representación vemos que concretamente el centro activo está aquí y este es el enlace que se ha roto. Entonces, si queremos modificar la actividad, pues tendremos que centrarnos aquí. Si queremos mejorar la solubilidad, pues a lo mejor tendremos que centrarnos en las partes de la proteína del exterior, etcétera, ¿vale? Bien, finalmente, en este ejemplo que he puesto de cómo mejorar la producción de etanol lignocelulósico, aunque por supuesto hay muchísimas más aproximaciones biotecnológicas para producir un etanol de mejor calidad y más barato, pues por último tenemos ya el proceso de la fermentación, el producir que estos azúcares se conviertan en etanol. Entonces, para ello, aunque digamos, las herramientas pueden parecer o pueden ser similares a las que acabo de contar, la aproximación hoy en día es diferente. La aproximación es una aproximación de biología sintética, de la que yo creo que ya han hablado en este foro en años anteriores. La biología sintética consiste en no depender de lo que la naturaleza nos ofrece, sino ser capaces de crear nosotros lo que necesitamos. Se pone el símil un poco de los circuitos electrónicos o de los circuitos de un ordenador. No dejamos que al azar con lo que tenemos a ver lo que sale, sino que diseñamos el circuito para que haga lo que nosotros queremos. Entonces, en biología podemos hacer algo parecido, conociendo los componentes del circuito, los genes, las proteínas, los reguladores transcripcionales, los promotores, diferentes partes de la biología, podemos ser capaces de ensamblar uno con otro para que al final nos produzca lo que nosotros queremos, ¿vale? Usamos los genes para programar a las células y que se conviertan en fábricas celulares y hagan productos de mayor valor añadido. En el caso de la lignocelulosa,
lo que se ha creado es, o lo que se quiere hacer, bueno, se está haciendo realmente, es modificación de microorganismos de forma que todos los componentes, o muchos de los componentes que acabo de contar, estén todos dentro del mismo microorganismo. Tener una levadura que, en presencia de oxígeno, sea capaz de producir celulasas. Estas celulasas las exporta al exterior y degradan la celulosa y la hemicelulosa también. Coge los azúcares C6, glucosa, y es capaz de fermentarlo como cualquier levadura, pero además tiene, en ausencia de oxígeno, tiene la capacidad de utilizar los azúcares C5, las pentosas, y también producir etanol a partir de ellas. Es decir, estamos combinando de una, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, le estamos introduciendo la ruta para que degrade, para que convierta las pentosas en etanol, que no la tiene. Le estamos también metiendo los genes que producen celulasas, que tampoco les tiene. Y entonces estamos haciendo al final, utilizando la de chasis, para crear nosotros la factoría, la fábrica que nosotros queremos, ¿vale? Bueno, finalmente voy a dar, ya brevemente, otros ejemplos, porque ya digo, me gusta el ejemplo del etanol lignocelulósico, porque es en el que más, sobre todo en Estados Unidos, en el que más se han centrado, pero además, pues hay biotecnólogos en todo el mundo utilizando buscando otras soluciones. Por ejemplo, regiones ganaderas como Cantabria, etanol de suero de leche. Esto se está haciendo en Alemania, se está haciendo en Nueva Zelanda. El suero de leche contiene lactosa, contiene un azúcar que lógicamente no se puede tirar, es un azúcar que al final disminuye la demanda química de oxígeno del agua y no se puede tirar al río. Pero es un azúcar, entonces lo podemos utilizar para fermentar y producir etanol también, ¿vale? Esto lo están haciendo en Nueva Zelanda concretamente. También podemos obtener etanol de algas. Si a una alga metemos la ruta de producción de etanol de una levadura, podemos hacer que este alga que no produce alcohol sea capaz de producir alcohol utilizando la fotosíntesis. La levadura, lógicamente, utiliza azúcares para producir etanol. En este caso, este alga, como le hemos introducido en la ruta de producción de etanol, va a utilizar la fotosíntesis para producir etanol. Hay una empresa así, aquí, Algenol. Muchos de estos desarrollos los están haciendo empresas o spin-offs para, lógicamente, luego comercializarlo. Lo mismo ocurre, que esto quizás es una aplicación más común y muy típica, en la obtención de biodiesel de algas. Realmente en este caso no se obtiene biodiesel de algas, lo que se obtiene es aceite en las algas que luego se transformará en biodiesel. Pero este aceite lo que tiene es que no compite con las semillas oleogénicas como el maíz. En este caso, estas células solamente se van a utilizar para la producción de biodiesel. El problema que tenemos es el uso de la tierra, que aquí harían falta estanques muy grandes, la profundidad a cada una de estas soluciones aparecen una serie de problemas, pero bueno, se está trabajando en ello y siempre vamos a tener el precio del combustible fósil como referencia. En el momento en que sea más barato obtener biodiesel de algas que el biodiesel fósil, pues se empezará a comercializar. También, que no he hablado hasta ahora de otro tipo de biocarburantes, he hablado solamente de biocarburantes para transporte terrestre, que son los más comunes, pero también es muy importante, lógicamente, los biocarburantes para aviación. En este caso, en aviación se utiliza el queroseno, pues tenemos un bioqueroseno, que no es otra cosa que unos ácidos grasos obtenidos de aceite de jatrofa, de algas, de camelina, diferentes aceites no comestibles, y por hidrogenación de estos ácidos grasos obtenemos lo que se llama el queroseno parafínico biosintético, que es simplemente pues con una molécula calorífica que puede ser usada por los aviones. De hecho, aquí tenemos este avión de Iberia que pone primer vuelo español con biocombustible, que utilizó este bioqueroseno para hacer un vuelo de prueba hace ya 5 años, me parece, en el 2011. Y bueno, ya por último, señalar que también en nuestro grupo de investigación en el instituto estamos
investigando el tema de los biocarburantes, concretamente para la producción de aceite en bacterias. Hemos conseguido, por estas estrategias de ingeniería genética, tecnología del ADN recombinante, hemos conseguido hacer que bacterias que normalmente no son capaces de producir aceite, sean capaces de producir cierta cantidad de aceite. Sí que es verdad, y tengo que adelantar, que estos procesos al final, igual que el producir aceite de algas no es rentable porque haría falta poner estanques por todo Cantabria, por todo el mundo, en este caso los niveles de producción son muy pequeños y realmente no sería factible utilizar esta bacteria, que por cierto hemos patentado, no sería factible usarla para producir biodiesel, pero sí que nos sirve como chasis o como organismo para producir otros aceites de alto valor añadido. En el caso del biodiesel, ¿qué hace falta? Pues tenemos que obtener aceite muy barato, a €1 el kilo o lo que sea, y toneladas de aceite. Pues otra estrategia, no nuestra sino de muchas compañías, es, vale, en vez de obtener mucha cantidad de aceite muy barato, vamos a ir a por lo contrario, muy poca cantidad de aceite muy caro. Para que ese aceite sea muy caro, hace falta que sea muy específico. Entonces nos estamos ahora centrando en la producción de aceites omega 3 y derivados de estos aceites omega 3, en los cuales ya tiene un precio de unos 200 euros o $200 el kilo y tiene también una importancia a nivel tanto de consumo humano como de consumo sobre todo en piscifactorías muy importante. Y esto, bueno, pues a lo mejor en unos pocos años me vuelve a invitar Manolo y ya cuento esta segunda parte de la película de lo que estamos haciendo en cuanto a la obtención de ácidos grasos omega 3. Y bueno, esto era un poco todo. Muchas gracias por su atención. Espero no haberles ofrecido demasiada información. Sí que es verdad que ha sido un poco adrede porque quería eso, no solo centrarme en los biocarburantes, sino sobre todo presentar desde nuestro punto de vista y en el foro en el que estamos, qué es lo que estamos haciendo en biotecnología. Y ya digo, se puede aplicar lo que he contado, se puede aplicar lo mismo a biocarburantes que a cualquier aplicación de las que hacemos en el instituto, pues desarrollo, enfermedades mentales, cáncer o producción de omega 3 o producción de detergentes. Bueno, muchas gracias.